¿Alguna vez pensaste que un diminuto insecto en tu hogar podría ser un mensajero del universo, portador de verdades ocultas destinadas a transformar tu vida? En este vasto tapiz de existencia, donde nada es casualidad, cada criatura, por insignificante que parezca, lleva consigo un significado profundo, aguardando ser descifrado por aquellos que saben escuchar. En una remota aldea, oculta entre colinas cubiertas de niebla y bosques que susurran secretos ancestrales, vivía un sabio cuya edad parecía perdida en el tiempo. Su hogar, una sencilla cabaña rodeada de un exuberante jardín, era un lugar donde la naturaleza hablaba en susurros, y cada rincón parecía estar imbuido de un propósito mayor. Aunque su vida podría parecer solitaria a simple vista, el sabio nunca estaba realmente solo. Los insectos del jardín eran sus compañeros constantes, portadores de mensajes del universo, revelaciones sutiles que solo aquellos en sintonía podían comprender. Cada mañana, mientras los primeros rayos de sol iluminaban su rostro curtido por los años, el sabio se sentaba en el porche, dejando que el mundo se desplegara frente a él. Era en estos momentos de profunda quietud cuando los pequeños habitantes de su jardín se convertían en sus maestros. Una mariposa, un escarabajo, o incluso una hormiga llevaban consigo lecciones de resiliencia, transformación y propósito. Para el sabio, no eran simples insectos, sino emisarios de un cosmos lleno de misterio, destinados a revelar que incluso en lo más pequeño reside una conexión infinita. El lenguaje oculto de los insectos, mensajes del cosmos. En el rincón más tranquilo de su jardín, el sabio descubrió que los insectos no eran meros habitantes del mundo natural, sino mensajeros del cosmos, portadores de lecciones que hablaban un idioma universal. Cada criatura que cruzaba su camino, por pequeña que fuera, tenía una historia que contar, una enseñanza que compartir. Durante años, el sabio había observado con detenimiento cómo los insectos se movían con propósito, cómo sus acciones estaban entrelazadas con el gran tapiz de la existencia. Para el sabio, el simple zumbido de una abeja no era solo un sonido, sino un recordatorio de la importancia del trabajo colectivo y la dedicación a un propósito mayor. Una mariposa revoloteando entre las flores simbolizaba la belleza del cambio y la posibilidad de renacimiento. Incluso un pequeño escarabajo, empujando con tenacidad su carga, encarnaba la persistencia frente a los desafíos. En estas criaturas diminutas, el sabio encontraba reflejadas las grandes verdades de la vida. El lenguaje de los insectos, aunque silencioso, estaba impregnado de significado. El sabio comprendió que escuchar a estos pequeños mensajeros requería una mente abierta y un corazón dispuesto. Cada encuentro era una invitación a detenerse, a contemplar y a reflexionar. Para él, los insectos eran hilos que conectaban al individuo con el universo, revelando que todo, desde el más grande de los astros hasta el más pequeño ser, estaba entrelazado en una red de interdependencia. Así, el sabio empezó a interpretar sus mensajes, no como coincidencias, sino como manifestaciones de un cosmos que hablaba a través de sus criaturas más humildes. Estos mensajeros lo llevaron a profundizar su conexión con el mundo y a encontrar sabiduría en los rincones más inesperados de la existencia. La araña, tejiendo conexiones y abrazando el cambio. Una mañana, mientras el sabio meditaba en el porche de su cabaña, una pequeña araña descendió suavemente desde el techo, suspendida por un hilo invisible. Sin prisa, comenzó a tejer una red delicada, hilo a hilo, con una paciencia que el sabio encontraba fascinante. Cada movimiento parecía estar cargado de intención, como si la araña entendiera que su labor no solo era funcional, sino también simbólica. El sabio observó cómo la red tomaba forma, una estructura aparentemente frágil pero capaz de soportar los embates del viento. Reflexionó sobre cómo la araña representaba la interconexión de todas las cosas. Cada hilo que tejía era un recordatorio de las relaciones que unen a las personas, los momentos y las experiencias en una vasta red de significados. Pero también entendió que la red no era eterna, había momentos en los que debía deshacerse para ser renovada. El mensaje de la araña era claro: el cambio es inevitable, y abrazarlo es esencial para el crecimiento. A lo largo de su vida, el sabio había tejido su propia red de experiencias y relaciones. A veces, esta red requería ajustes, la eliminación de hilos desgastados y la incorporación de nuevos. La araña le enseñó que este proceso no era un final, sino una oportunidad para construir algo más fuerte y acorde con el presente. Inspirado por esta lección, el sabio comenzó a ver el cambio no como una amenaza, sino como una parte natural de la vida. La araña, con su labor silenciosa, le recordó que cada decisión tomada con cuidado y amor contribuía a fortalecer la red de su existencia, preparándolo para enfrentar los desafíos con confianza y serenidad. El grillo, un puente entre mundos y voces del más allá. En una noche tranquila, bajo el resplandor plateado de la luna llena, el sabio se encontraba en su jardín, inmerso en la meditación.
De repente, el canto de un grillo comenzó a llenar el aire, un sonido claro y rítmico que parecía resonar en el corazón mismo de la noche. Para el sabio, este no era solo un canto más, era un mensaje del más allá, un recordatorio de las conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Con los ojos cerrados, el sabio permitió que el sonido del grillo se entrelazara con sus pensamientos. En su mente surgieron imágenes de seres queridos que habían partido, sus rostros iluminados por una luz serena. Le pareció escuchar sus voces mezcladas con el canto, transmitiéndole palabras de consuelo y amor. Este momento de comunión lo llevó a comprender que, aunque físicamente ausentes, aquellos que amaba seguían presentes en su vida de maneras profundas y significativas. El grillo, con su canto persistente, le recordaba que la muerte no era un final, sino una transformación. Los lazos de amor y memoria que unían a las almas no se rompían con el paso a otro plano, simplemente se transformaban en hilos invisibles que continuaban conectando a los vivos con los que habían partido. Con esta revelación, el sabio encontró consuelo y gratitud. El canto del grillo no solo lo reconectó con el pasado, sino que también le recordó la continuidad del espíritu y la importancia de honrar estas conexiones eternas. La mariquita, esperanza y buena fortuna en cada encuentro. En una mañana llena de luz, el sabio caminaba por su jardín, absorto en la belleza del rocío que brillaba sobre las hojas. De repente, una pequeña mariquita aterrizó suavemente en su mano. Su color rojo vibrante, adornado con delicados puntos negros, capturó la atención del sabio. Para él, este encuentro no era fortuito, sabía que la mariquita era un símbolo de buena fortuna y esperanza. Mientras observaba al pequeño insecto caminar tranquilamente sobre su piel, el sabio reflexionó sobre los ciclos de la vida. La mariquita le recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, la naturaleza siempre encontraba una manera de renovarse. Este diminuto ser era un emblema de optimismo, una señal de que tras las tormentas siempre llegaban tiempos de luz y abundancia. El sabio también pensó en las personas que acudían a él en busca de guía. En ese momento, formuló un deseo silencioso, que cada uno de ellos, como la mariquita, pudiera encontrar su camino hacia la realización y la felicidad. Este pequeño insecto no solo le traía un mensaje personal, sino también una inspiración para compartir esperanza con los demás. Después de unos instantes, la mariquita desplegó sus alas y emprendió el vuelo. El sabio la siguió con la mirada, sintiendo una renovada conexión con el mundo natural. Comprendió que la buena fortuna no era solo cuestión de suerte, sino el resultado de vivir en armonía con el universo y mantenerse abierto a las bendiciones que cada día podía traer. Este encuentro lo dejó con el corazón lleno de gratitud y una reafirmada fe en los ciclos de la vida. La mariposa, la belleza transformadora de la metamorfosis. En las primeras horas del amanecer, cuando el jardín aún descansaba en un silencio sereno, una mariposa con alas de colores vibrantes revoloteó alrededor del sabio, posándose delicadamente en una flor cercana. Su presencia era tan etérea que parecía una pintura viviente, una obra maestra de la naturaleza. Para el sabio, la mariposa era más que un símbolo de belleza, era un recordatorio del poder transformador del cambio. La mariposa, en su forma final, es el resultado de un proceso profundo de metamorfosis. El sabio reflexionó sobre cómo, al igual que la oruga que se encierra en su capullo, los seres humanos también enfrentamos momentos de oscuridad, de introspección y de aparente inmovilidad. Sin embargo, es en esos momentos de quietud donde se gestan nuestras mayores transformaciones. Mientras observaba a la mariposa moverse de flor en flor, el sabio recordó los desafíos y los cambios que había enfrentado en su vida. Cada uno de ellos había sido una etapa de crecimiento, una oportunidad para dejar atrás las limitaciones del pasado y emerger con una nueva comprensión de sí mismo y del mundo. La mariposa le enseñaba que, aunque el cambio puede ser desconcertante e incluso doloroso, es a través del que encontramos nuestra verdadera esencia. Cuando la mariposa alzó el vuelo y desapareció entre las ramas del jardín, el sabio sintió una profunda gratitud por este encuentro. Era un recordatorio de que la vida es un ciclo continuo de renacimiento y renovación, y que cada etapa, por difícil que sea, nos lleva un paso más cerca de nuestra autenticidad. El escarabajo, lecciones de fortaleza y perseverancia. Una tarde cálida, mientras el sabio trabajaba en su jardín, un pequeño escarabajo atrajo su atención. Con su armadura brillante y movimientos decididos, el insecto avanzaba lentamente, enfrentándose a cada obstáculo en su camino sin dudar. Para el sabio, esta simple escena era una metáfora poderosa de la perseverancia y la fortaleza. El escarabajo, con su aparente fragilidad, representaba la capacidad de seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. A través de su observación, el sabio reflexionó sobre cómo, en su propia vida, había enfrentado momentos de duda y desafíos que parecían insuperables.
Sin embargo, al igual que el escarabajo, había encontrado la fuerza para avanzar, paso a paso, confiando en que cada esfuerzo lo acercaba más a sus metas. El sabio también recordó las historias antiguas que rodeaban a los escarabajos. En el antiguo Egipto, eran símbolos de regeneración y transformación, una conexión que resonaba profundamente en él mientras observaba al diminuto insecto mover una carga mucho mayor que su tamaño. Esta imagen era un recordatorio de que el esfuerzo constante, aunque pequeño, puede superar grandes desafíos y transformar vidas. Inspirado por el escarabajo, el sabio decidió compartir esta lección con quienes buscaban su guía. Les hablaría de la importancia de la constancia, de cómo incluso las acciones más simples y los pasos más pequeños pueden tener un impacto significativo. En la tenacidad del escarabajo, el sabio encontró un mensaje de esperanza, que la verdadera fortaleza reside en no rendirse, en avanzar con determinación incluso cuando el camino parece interminable. El saltamontes, el poder de los saltos de fe. En una mañana llena de vida, el sabio se detuvo a contemplar el jardín cuando un vibrante saltamontes verde apareció entre las hojas. Con un movimiento rápido y seguro, el insecto dio un gran salto, atravesando una distancia que parecía imposible para su tamaño. Para el sabio, este encuentro era un recordatorio del poder de los saltos de fe, de la valentía necesaria para abrazar lo desconocido. El sabio reflexionó sobre las veces en su vida en las que había sentido miedo al cambio o incertidumbre ante el futuro. Recordó momentos cruciales en los que, al igual que el saltamontes, había tenido que reunir valor para dar un salto hacia lo incierto. Esos momentos, aunque aterradores, siempre habían resultado ser oportunidades para crecer y descubrir nuevas posibilidades. Mientras observaba al saltamontes continuar su danza de saltos, el sabio comprendió que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar el miedo y confiar en el proceso de la vida. Los mayores logros y transformaciones a menudo requieren un acto de fe, un paso audaz hacia lo desconocido con la certeza de que, de alguna manera, aterrizaremos en el lugar correcto. Inspirado por el saltamontes, el sabio decidió transmitir esta lección a quienes buscaban orientación. Les recordaría que la vida está llena de oportunidades esperando a ser descubiertas, y que el coraje para saltar hacia lo desconocido es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar. En cada salto, dijo, encontramos no solo nuestro destino, sino también nuestra fortaleza interior. El hormiguero, unión y fuerza en la colaboración. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, el sabio se detuvo a observar un hormiguero activo en el borde de su jardín. Las diminutas criaturas se movían en perfecta sincronía, cada una desempeñando su papel con una precisión asombrosa. Para el sabio, esta escena era un reflejo de la importancia de la colaboración y la fuerza de la comunidad. El sabio vio en las hormigas un modelo de cómo los esfuerzos individuales, cuando se suman, pueden crear algo mucho más grande que la suma de sus partes. Cada hormiga, aunque pequeña, era esencial para el éxito del hormiguero. Este ejemplo de unidad le recordó los momentos en su vida en los que trabajar en equipo había sido clave para superar desafíos y alcanzar metas que parecían imposibles de lograr en solitario. Mientras continuaba observando, el sabio reflexionó sobre cómo la sociedad humana podía aprender de las hormigas. Comprendió que la verdadera fortaleza no radica en la competencia, sino en la cooperación. En un mundo donde cada individuo reconoce y valora su papel, el bienestar colectivo se convierte en una meta alcanzable. El sabio decidió compartir esta lección con su comunidad. Les hablaría de cómo, al igual que las hormigas, todos tenemos un papel importante que desempeñar en la construcción de un mundo más armonioso y equilibrado. En la unión, decía, se encuentra la fuerza para enfrentar los desafíos y crear un futuro lleno de posibilidades. Las hormigas, con su humilde labor, habían revelado una de las verdades más profundas de la existencia, que juntos somos más fuertes. La interconexión de todo ser, una danza eterna de vida. En la penumbra del crepúsculo, cuando el cielo se teñía de naranjas y violetas, el sabio se sentó bajo el viejo árbol que había sido testigo de incontables reflexiones. En esa quietud, rodeado por los murmullos de la naturaleza, permitió que su mente se perdiera en los recuerdos de los encuentros con las diminutas criaturas que habitaban su jardín. Cada insecto, cada pequeña vida que había observado con detenimiento, le había enseñado una lección única, pero todas parecían converger en un solo mensaje, la interconexión de todo lo que existe. La araña, con su red perfectamente tejida, le recordó cómo cada hilo de nuestras experiencias está conectado, formando un todo inseparable. El grillo, con su canto nocturno, le habló de las voces que trascienden los límites del tiempo y el espacio. La mariquita y la mariposa le mostraron la belleza de la renovación y el renacimiento, mientras que el escarabajo y el saltamontes le enseñaron sobre la fortaleza y la valentía necesarias para avanzar. Finalmente, el hormiguero le dejó una lección de unidad y cooperación.
El sabio comprendió que estas lecciones no eran coincidencias, sino parte de un lenguaje universal que hablaba a través de la naturaleza. En cada criatura, veía un reflejo de los ciclos eternos de vida, muerte y renacimiento. Cada una era un recordatorio de que todo está conectado: las personas, los animales, las plantas, y hasta los elementos aparentemente inanimados que forman parte de nuestro mundo. Con una sonrisa serena, el sabio decidió compartir estas enseñanzas con quienes buscaban su guía. Sabía que, al reconocer la interconexión de todas las cosas, las personas podrían encontrar un mayor sentido de propósito y armonía en sus propias vidas. En esa tarde tranquila, con el cielo como testigo, el sabio reafirmó su compromiso de ser un puente entre la sabiduría de la naturaleza y aquellos que necesitaban escuchar su mensaje. Lecciones de resiliencia en la naturaleza cotidiana. A medida que el sabio reflexionaba sobre sus experiencias en el jardín, una palabra resonaba con fuerza en su mente: resiliencia. La naturaleza, con su inagotable capacidad de adaptarse y superar adversidades, le había ofrecido innumerables ejemplos de esta virtud. Cada insecto que había observado, desde la persistente araña hasta el determinado escarabajo, le había mostrado que la resiliencia no era solo una herramienta de supervivencia, sino una fuerza transformadora. El sabio recordó cómo, tras una tormenta que había dejado su jardín en ruinas, la vida comenzó a resurgir. Las hormigas reconstruyeron sus túneles, las mariposas encontraron nuevas flores, y la red de la araña, destrozada por el viento, fue tejida nuevamente con paciencia y dedicación. Estos actos simples pero poderosos eran lecciones vivientes de cómo afrontar las dificultades con gracia y determinación. Reflexionó también sobre su propia vida, sobre los momentos en los que había sentido que todo estaba perdido. Fue en esos instantes, al igual que los insectos de su jardín, cuando había encontrado la fuerza para reconstruirse, para adaptarse y para seguir adelante. La resiliencia, comprendió, no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas y emerger más fuerte. Decidido a compartir esta sabiduría, el sabio comenzó a enseñar a otros cómo encontrar resiliencia en sus propias vidas. Les habló de la importancia de aceptar los cambios, aprender de los desafíos y nunca perder de vista la posibilidad de un nuevo comienzo. En la naturaleza cotidiana, descubrió un maestro inigualable, y su misión ahora era transmitir esas lecciones a quienes buscaban esperanza y fortaleza. Los mensajeros del jardín, pequeños maestros de grandes verdades. Con cada encuentro en el jardín, el sabio veía a los insectos no como simples criaturas, sino como mensajeros de verdades profundas. La araña, el grillo, la mariquita, la mariposa, el escarabajo, el saltamontes y las hormigas, todos desempeñaban un papel en un gran escenario cósmico, ofreciendo lecciones que resonaban más allá de su pequeña existencia. Para el sabio, cada uno de estos pequeños maestros era una manifestación de la sabiduría universal. En sus movimientos, sus cantos y sus hábitos, encontraba mensajes sobre la interdependencia, la adaptación, el coraje, la belleza del cambio y la fuerza de la unidad. Cada encuentro era una invitación a mirar más de cerca, a escuchar con atención y a aprender de lo que parecía insignificante pero que, en realidad, contenía una inmensa profundidad. El sabio decidió que estas lecciones no podían quedarse solo con él. Comenzó a relatar las historias de sus encuentros con los mensajeros del jardín a quienes acudían a él en busca de guía. En cada relato, transmitía no solo las enseñanzas que había recibido, sino también la importancia de abrirse a los pequeños milagros que la naturaleza ofrecía cada día. En los mensajeros del jardín, el sabio encontró una fuente inagotable de inspiración. Eran recordatorios de que incluso en lo más pequeño se encuentran las verdades más grandes, y que la vida, en toda su complejidad, está llena de oportunidades para aprender y crecer. Reflexiones bajo las estrellas, sabiduría compartida para un mundo conectado. Cuando la noche cubría el jardín con su manto de estrellas, el sabio encontraba en el cielo una extensión del mundo natural que tanto amaba. Bajo ese vasto lienzo, se sentaba a reflexionar sobre las lecciones que había aprendido de los pequeños habitantes de su entorno. Cada uno de ellos, con sus enseñanzas, le había mostrado cómo la vida estaba intrínsecamente conectada, como las estrellas en una constelación. El sabio sabía que no podía guardar esta sabiduría solo para él. Decidió compartirla con su comunidad, no como un maestro que impartía verdades, sino como un testigo que invitaba a otros a descubrir la maravilla que los rodeaba. Reunía a las personas en torno a él, bajo el cielo nocturno, y les hablaba de la araña que enseñaba sobre el cambio, del grillo que recordaba a los que ya no estaban, de la mariquita portadora de buena fortuna, y de la mariposa, símbolo de transformación. Mientras relataba estas historias, el sabio veía cómo los rostros de quienes lo escuchaban se iluminaban con una mezcla de asombro y entendimiento.
Les recordaba que el mundo estaba lleno de maestros, esperando ser reconocidos, y que la conexión con la naturaleza era también una conexión con ellos mismos y con los demás. Bajo las estrellas, el sabio sembraba en sus oyentes las semillas de la gratitud, la curiosidad y la interdependencia. Sabía que estas enseñanzas, aunque simples, podían transformar vidas, y que en cada pequeño acto de conexión con el mundo natural se encontraba la clave para un mundo más armonioso y consciente.